Por ahí me dicen, profe, ¿qué nos va a dar de regalo del Día del Niño? Que no van a hacer la hoja número 6 y la hoja número 7. Usted dijo ayer. La hoja número 6 y la hoja número 7. Ya no la van a hacer. Bueno. Pero entonces vamos a iniciar. Y entonces la primera parte dice aquí, trazar los siguientes ángulos y escribir su clasificación. Entonces, el día anterior que fue el internet acá en el establecimiento, estábamos trabajando en el trazo de ángulos, pero ya no terminamos por esta situación, ¿verdad? Primero se terminó el periodo y no regresaba el internet acá. Entonces, créeme que ahí no te logré escuchar mucho, Alejandro. Entonces, para este proceso es necesario que nosotros tengamos transportador y regla, ¿sí? Ahora, aclaro, ¿verdad? El proceso que yo voy a estar realizando, ¿sí? Es con un transportador de mitad, ¿verdad? Y el transportador de mitad es de 180 grados, ¿sí? Un transportador que solamente tiene la mitad es de 180 grados. Un transportador que es completo tiene 360 grados. Entonces, para 360 grados el proceso que yo voy a hacer es más sencillo, ¿sí? Porque entonces el 360 tiene todos los números que nosotros vamos a marcar, pero el de 180 no. Entonces, vamos con el número 1. ¿Qué pasa? El 215 está en mi transportador. No está. Entonces, lo que voy a hacer es que le voy a restar la cantidad de grados que tiene mi transportador. ¿Cuántos grados tiene? 180. Entonces digo 215 menos 180. ¿Cuánto nos da 215 menos 180? ¿Cuánto nos da 215 menos 180? Nos da 35 grados. Entonces, eso significa, con lo que yo estoy haciendo ahí, es encontrando un ángulo equivalente a 215 grados, que es 35, pero no lo voy a medir así hacia arriba, porque cuando yo lo que estoy haciendo menos 180, entonces yo estoy diciendo de que yo ya medí los 180 grados que tenía en la parte superior. Entonces, cuando yo resto, entonces mi transportador que está hacia arriba, entonces lo voy a mover y lo voy a colocar hacia abajo, ¿sí? Bueno, entonces, primero vamos a trazar nuestro lado inicial. Entonces, voy a colocar ahí mi regla y voy a marcar un punto en 0, ¿sí? En 0. Y ahora voy a trazar mi línea. Voy a trazar la línea. En este caso, pues yo voy a hacer una línea de 6 centímetros. Recuerden de que el tamaño de la línea, ese no importa, ¿sí? Porque la medida del ángulo no es qué tan larga o qué tan pequeña sea la línea. Depende de la abertura que hay en el ángulo, ¿sí? Entonces, ahí ya tracé mi lado inicial. Entonces, ¿qué debo de hacer? Marcarle la flechita al final, ¿verdad? Ahora, lo que ya dije, voy a colocar ahí mi transportador. Todos los transportadores tienen un centro. Entonces, el centro tiene que ir ubicado en el punto que marcamos al principio, porque ese es el centro. Y debemos de fijarnos de que 0 y 180 esté con la línea horizontal y el 90 con la línea vertical de su hoja, ¿sí? Entonces, ahora, como ya dije que es un ángulo equivalente, entonces voy a proceder a colocar mi transportador viendo hacia abajo. Voy a colocar mi transportador viendo hacia abajo. ¿Qué numeración voy a utilizar para buscar el ángulo equivalente de 35 grados? La numeración exterior, ¿sí?
Entonces ahí voy a buscar 35 grados. Entonces miren, tengo 10, 20, 30 y aquí a la mitad voy a tener 35. Cuando llego ahí, entonces hago una marca. Una vez que ya hice la marca, entonces puedo quitar mi transportador. Y ahora, con ayuda de la regla, entonces voy a unir del punto que coloqué al principio hacia la marca que estamos haciendo en este momento. Entonces, uno, y voy a trazar una línea del mismo tamaño que la anterior. Yo hice de 6 centímetros. Entonces, aquí la línea también va a ser de 6 centímetros. Una vez que ya lo tracé, entonces voy a marcar en dónde está mi ángulo. Entonces, ¿cómo lo medí? Del lado inicial hacia el lado final. Miren. Así. Y le coloco la medida. ¿Cuál es la medida de mi ángulo? No es 35, es el ángulo original. 215. Entonces le coloco ahí 215 grados. Y ahora le tengo que escribir, dice escribir su clasificación. Entonces, yo con el profe Ángel les envío a ustedes unas imágenes de la clasificación. Entonces, ahí en esas imágenes, si ustedes la copiaron, ¿verdad? Y yo espero que ustedes lo hayan hecho. Entonces, ahí van las clasificaciones. Y entonces está la clasificación del ángulo cóncavo. El ángulo cóncavo dice que es el que mide más de 180 y menos de 360. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que 215 es mayor a 180, ¿verdad? Entonces, por eso le vamos a colocar que es un ángulo cóncavo. ¿Sí? Ángulo cóncavo. ¿Le ponemos eso? Sí, se le coloca que es un ángulo cóncavo. Bueno, ¿estamos allí claros en cómo trazar ese ángulo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, vamos a hacer otro ángulo más. Miren, por ejemplo, a 90, 125, 35 grados, si se dan cuenta, no hay necesidad de restarle 180. ¿Por qué? Porque esos números, si están en mi transportador, entonces ahí no hay necesidad. Bueno, entonces, ustedes me dicen, ¿qué ángulo quieren que trace? Solamente voy a trazar uno más. 360. Bueno, 360. Como 360 no lo tengo en mi transportador, entonces le voy a restar 180. Entonces, 360 menos 180. 180. 180. Entonces, el ángulo equivalente que yo voy a trazar es de 180. Bueno, entonces, voy a trazar entonces allí. Lo voy a hacer por aquí abajo. Y entonces, el proceso es, primero, marco el punto. Ahora, trazo la línea. ¿Sí? Trazo la línea. Yo estoy haciendo una línea de 6 centímetros. Una vez que ya tracé la línea, voy a quitar mi regla y le voy a marcar la flecha. Ahora es el momento de utilizar el transportador. Y como le resté 180, entonces mi transportador lo voy a colocar viendo hacia abajo. El centro del transportador en el punto y el lado de 0 y 180 debe de estar alineado con la línea horizontal. ¿Verdad? Prácticamente con nuestra línea que nosotros acabamos de hacer. Y entonces ahí vamos a buscar el ángulo de 180 en la numeración exterior. ¿Sí? Entonces miren, ¿en dónde me va a quedar el 180? Se van a dar cuenta que nos va a quedar justo
sobre la línea que ya tenemos. Justo sobre la línea nos va a quedar. Entonces ya no va a haber necesidad de hacer otra línea más. Solamente vamos a marcar un círculo. ¿Sí? Un círculo. Y le vamos a decir de que ese es un ángulo de 360 grados. Y me voy a las clasificaciones. La clasificación me dice que este es un ángulo perigonal. Perigonal o de vuelta entera. ¿Sí? ¿Por qué perigonal o de vuelta entera? Tal vez el de vuelta entera nos da una relación a lo que pasó, ¿verdad? Que comenzó en un lado inicial y terminó en el mismo lado. O sea, se completó una vuelta. Entonces, por eso se le llama perigonal o de vuelta entera. Pregunto, ¿estamos claros ahí o tenemos alguna duda? Hay dudas. ¿Estamos claros? Dígame, Rodrigo. Profe, ¿por qué puso 280 en la 5? Bueno, es que aquí el concepto es, le estoy restando 180 porque mi transportador solo llega a 180 grados, ¿sí? Entonces, yo hago mi operación. Entonces, usted haga 360 menos 180, ¿y cuánto da? 180. ¿Verdad? Ah, ya. Entonces, por eso están los 180 ahí, porque este también fue el resultado de la operación. Bueno, ¿alguna otra duda? Lo que sí le digo de que, miren, como con el otro primero, sí vimos la clase de cómo trazar los ángulos. Entonces, por si a ustedes no les quedó claro, ¿verdad? Yo les voy a compartir ese video en donde está el trazo de ángulos. Ahí hay otros 3 ejemplos de cómo se trazaron ángulos, ¿verdad? Para que ustedes se ayuden. Pero la verdad que el trazo de ángulos está bastante sencillo, ¿sí? Bastante sencillo. Bueno, entonces, siendo así, y por cuestión de tiempo, vamos a pasar entonces a las siguientes 2 partes de la hoja de trabajo, ¿sí? Entonces, vamos a ir con, dice, ángulo complementario y ángulo suplementario. Para esto, primero voy a dar una definición. Bueno, vamos con el ángulo complementario. Entonces, ¿cuál es la definición de ángulo complementario? Dice, dos ángulos son complementarios si suman 90 grados. Esa es la definición de ángulos complementarios. Dos ángulos son complementarios y suman 90 grados. Entonces, si yo teniendo un ángulo, quiero saber quién es su complementario, voy a basarme en esa definición. O sea, yo tengo que buscar qué número sumado a este me da 90. ¿Cómo hacemos eso? Sencillo. Vamos a tomar la definición del número de 90. Y vamos a regresar con la operación contraria. ¿Qué es lo contrario de una suma? Resta. Una resta. Entonces, a 90 le vamos a restar el ángulo que nos están dando. 25 grados. Entonces decimos 90 menos 25. ¿Y cuánto nos da 90 menos 25? 65. Y ya.
Así es como ya encontré el ángulo complementario. ¿Sí? ¿Sí? 25 y 65 son ángulos complementarios porque si los sumamos nos van a dar 90. Hagamos el otro, de 47. Lo mismo. Quiero encontrar ángulo complementario. Entonces decimos 90 menos y el ángulo que me están dando. ¿Qué ángulo me están dando aquí? 47. Entonces decimos 90 menos 47. ¿Cuánto nos da 90 menos 43. 43. Y entonces el ángulo complementario de 47 es 43. ¿Por qué? Porque 47 más 43 es 90. Esta es la definición de ángulo complementario. ¿Estamos claros o tienen alguna duda? ¿Estamos claros, profe? Muy bien. Aquí, por ejemplo, me preguntan, ¿y todos llevan 90? Si estamos hablando de ángulo complementario, sí. O sea que en estas que hacen falta de esta parte, el 78, el 13, 54, también van a ser así. 90 menos el ángulo que tenemos, ¿sí? Porque estamos hablando de complementario. ¿Y cuál es la definición de complementario? Que suman 90 grados. Ahora veamos la definición de ángulo suplementario. Es bastante similar. Esta dice, dos ángulos son suplementarios si suman 180 grados. Si se dan cuenta, aquí también estamos diciendo que suman. Pero ahora, ¿cuánto suman? 180 grados. 180. El proceso entonces para encontrar un ángulo suplementario es similar al del complementario. Lo que cambia es con qué número lo vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, aquí la definición es 180. Entonces yo voy a decir 180 menos el ángulo que me están dando. De 180 menos 25. 155. 155 grados. Y listo. ¿Cómo calculo entonces el ángulo suplementario de 47? 180 Menos 47. menos 47. ¿Y cuánto es entonces? 133. Muy bien, 133. Y listo. Entonces, ¿cuándo utilizo 90? Cuando estamos buscando el ángulo complementario. ¿Cuándo utilizo 180? Cuando estoy buscando el ángulo suplementario. Y si en la instrucción me pidieran los dos ángulos, el suplementario y el complementario, por ejemplo, que nos dijeran el complementario y suplementario de 82, por ejemplo. Entonces, hago los dos procesos. ¿Sí? Primero encontramos el complementario. Entonces digo 90 menos 82. ¿Cuánto sería 90 menos 82? 8 grados. Entonces 8 sería el complementario. ¿Sí? Lo escribo aquí. Este sería el complementario. Y también calculamos el suplementario. ¿Cómo calculamos el suplementario? ¿180 menos 82? Bien, 180 menos 82. ¿Cuánto nos da 180 menos 82? 98. Si nos pidieran el complementario y suplementario, hacemos los dos procesos. A 90 le restamos el ángulo y a 180 le restamos también el ángulo. Y ahí es. ¿Estamos claros o tienen alguna duda? ¿Estamos claros, profe? Claro, profe. Ok.
Bueno.